a la asambleísta Marjorie Chávez, representante de Pichincha en la Asamblea Nacional Legislativa. Siempre es un gusto enorme, asambleísta. Le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Muy buen día, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a toda su audiencia. ¿Qué tal si arrancamos con el tema? Vamos a hablar del asunto de la ley de comunicación porque usted fue parte de esta comisión que desarrolló pues este trabajo legislativo. Pero antes de eso me gustaría consultarle si ya se ha definido totalmente la postura del bloque legislativo del Partido Social Cristiano en torno pues a esta iniciativa de posible juicio político a la judicatura. Está definida porque desde hace un momento que también ya se ha ratificado la convocatoria para el día domingo 5 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros sí hemos manifestado desde un inicio que se apoyará el juicio político. Realmente, pues, la justicia lo merita y hay casos suficientes. Obviamente este proceso tiene que cumplirse, tiene que ser sustanciado, tiene que hacerse un informe y con base en ese informe pues tomar decisiones. Pero sí, por supuesto, se apoyará el juicio político del Consejo de la Judicatura. Correcto, era solamente para ratificarlo, está totalmente tomada esta decisión. Y solamente para cerrar ese tema, la convocatoria para el día domingo es una instancia que debe de ir acompañada luego de otra convocatoria. O sea, me refiero a que lo que se apruebe o no el día domingo es decir sí, vamos a juicio. Nada más, ¿no? Depende, no sé qué tan larga sea la sesión. A la final esas son decisiones políticas de quien administra la Asamblea Nacional. Ya. Podemos quedarnos de largo, pero también podría suspenderse. Pero bueno, ya está convocado y no veamos cómo se da esta primera jornada. Es que en eso yo tenía una confusión, ¿no? Yo digo, a ver, si solamente se hace una aprobación ahí, luego tienen que llamar o convocar, como es el término correcto, de acuerdo a los procedimientos parlamentarios ya, para ir ahí sí a otra votación, ¿no? Y en la cual ahí sí ya deben de reunir los 92 votos. Eso es lo que no tenía totalmente claro, asambleísta. Sí, se debe aprobar si se juicio o no. Veremos, también se escucharán diferentes posturas al respecto, ¿verdad? Es como cuando uno hace un proceso de sustanciación en el comité de ética. Primero se aprueba si se va o no, si se hace el proceso o no, porque se presentarán las posturas de cada miembro de la comisión de fiscalización en este caso. Luego, pues si se aprueba, ya pues en una misma sesión, no sabría decirles si va a ser la misma o si será otra, o para qué fecha la pondrán, pues continúa ya el proceso, se leen los informes, juicio político, recuerde usted que las partes interesadas, cuantas sean, tienen que ir a defender su postura, tienen el debido proceso que seguir, pero sin duda lo que tendremos primero es la votación de si estás de acuerdo o no con el proceso, ¿verdad? Luego ya viene la sustanciación y la toma de decisiones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que pensaría yo que no se dará en la misma jornada. Correcto, claro, a eso me refería. Iría por cuerdas separadas. O sea, la del domingo sería una sesión, se toma una resolución y luego para lo otro. Son las 9:32. Ahora sí, metámonos de lleno en el tema. Conocida ya la decisión del gobierno, ¿no? Lo de este veto mixto que suscribió el presidente de la República en torno a la ley de comunicación. ¿Cuáles son los caminos o cómo recibieron ustedes como bloque, ustedes como comisión que trabajaron el tema y de manera particular usted, asambleísta Marjorie Chávez, que estuvo pues bastante metida de lleno en este tema, ¿no? En el tratamiento de este marco legal? Gracias, Alberto. Sí, una de las que envió el proyecto inicialmente y también fui la ponente del informe de mayoría y bueno, he estado peleando el tema todo este año y más, son más desde mayo del año pasado, imagínense
ya vamos 1 año y varios meses. Y el problema no está ni en el veto necesariamente, ni en el contenido integral, que sí, bueno, vimos que fue desordenado, antitécnico y inútil. En realidad el problema es la ley de comunicación que pretenden dejar vigente. Y esta objeción que ha mandado el presidente, muy extensa en su contenido, tiene estas dos partes, que es una objeción por inconstitucionalidad de 17 artículos y otra por conveniencia de otros 34. Y también tiene objeciones sobre disposiciones, las generales, transitorias y la reformatoria, y hasta sobre las derogatorias. Es decir, es un veto extenso. Y lo que respecta a las objeciones por inconstitucionalidad, pues resalta que todas las objeciones van en contra tanto de la Constitución como de convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto nos quiere decir que la reforma que se aprobó por la Asamblea Nacional el mes pasado no contempló cosas básicas, ¿verdad? Como es el control de convencionalidad para esta elaboración de 17 artículos. Y en los casos de las objeciones por inconveniencia, los textos alternativos presentados por el presidente contienen información que nosotros ya habíamos incluido en el informe de mayoría, como por ejemplo la conformación del Consejo de Comunicación en forma de selección. Y a pesar de que tenemos esta coincidencia, ¿verdad?, sea con las reformas o con las objeciones parciales, lamentablemente se mantiene una ley que incentiva la censura, la autocensura, y no se cumple con lo aprobado dentro de nuestra comisión en las sesiones, ¿verdad?, donde nosotros con 8 votos a favor, en realidad fue por unanimidad, estábamos 8 presentes, había faltado un legislador ese día, pero acordamos que sea un nuevo proyecto de ley y no solo reformas. Y las objeciones presentadas por el presidente es como diría Alberto, es como poner retazos a un traje, a los baches de una calle. Podrá parecer que se ha mejorado la ley, pero en esencia el problema se va a mantener y con el tiempo se evidenciará pues nuevamente la naturaleza restrictiva de esta ley de comunicación. A pesar de ello, la objeción parcial le permite a la Asamblea Nacional tratar estas observaciones siendo necesario 92 votos de los miembros, ¿verdad?, para ratificar el texto. Ahora, justamente yo entendería, ¿no?, y esta es la explicación que desde los espacios oficiales se ha dado, ¿no?, de que el tema de incluir estas 17 objeciones por inconstitucionalidad es como un poco ir cerrando ya en base a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y tal vez por eso lo abultado del texto, porque justamente de lo que he revisado también se incluían ya algunas referencias que sientan jurisprudencia, es decir, ya hay resoluciones incluso de la Corte Constitucional que van más o menos emparejadas en las observaciones que se hacen ahora. Entonces, un poco como la intención de cerrar aquello que lo que busca es generar una nueva especie de ley mordaza, porque esa es la preocupación mayoritaria de los gremios periodísticos asambleístas. Sí, y bueno, y seguirá siendo una preocupación, ¿no? Habrá que seguir trabajando en reformas. Usted bien lo menciona, existe jurisprudencia que además es vinculante a nosotros, ¿verdad?, que ya explica claramente temas relacionados con derechos y libertades, ¿verdad?, tema de la opinión, de la información, de la no penalización de la opinión en temas políticos, de los estándares de tolerancia que tenemos que tener los políticos, de cuál es el contenido protegido, del que no está protegido, y lamentablemente pues seguiremos teniendo una ley de censura. Claro. Esto no va a corregir el problema de fondo. Pero bueno, veamos qué ocurre respecto a la objeción por inconveniencia, porque al ser esta objeción mixta, pues tenemos dos partes ahora, Alberto. O sea, una, esperar lo que diga la Corte respecto a la objeción por constitucionalidad,
Y luego, y luego de recibir lo que la Corte dictamina, tenemos que ya tomar decisiones y hacer un análisis sobre las objeciones por inconveniencia. Y la Asamblea Nacional pues tiene un plazo de 30 días en un solo debate hacer este ejercicio, que puede allanarse a los textos alternativos remitidos por el presidente con la mayoría simple de los asistentes a la sesión, o bien puede ratificarse en el texto del proyecto inicialmente aprobado, para lo cual se requiere 92 votos, es decir, mayoría calificada. Y si no pasa ni lo uno ni lo otro, que también puede ocurrir, Alberto, o sea, si no se obtienen los votos ni para el allanamiento ni para la ratificación, pues en el plazo de 30 días se remite al registro oficial el texto de la objeción presidencial. Y en este contexto, pues, veamos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Que cuando el informe de minoría y con el informe de mayoría, entonces podríamos intuir si hay correlación entre estos votos que, pues, que no van a tener los 92 votos, ¿verdad?, para ratificarse el texto original, que sí podrían tenerse los 75 votos para el veto. Entonces, si contamos dicha particularidad, podríamos inferir que efectivamente va a ser difícil que el Pleno de la Asamblea Nacional ratifique el texto original, que además ya ha sido ampliamente también censurado por la ciudadanía, porque en su momento el debate, pues, desde los legisladores que defendieron ese informe, fue bastante básico y se hablaba de las anécdotas de cada uno de ellos, ¿verdad? Dando muestra de que su preocupación era proteger a los políticos y a ellos como asambleístas de la opinión pública, ¿no? En vez de entender que lo que buscábamos era proteger a las audiencias. Entonces, creo yo que en este tiempo también la ciudadanía está más informada y ojalá pues se tomen buenas decisiones dentro de la Asamblea Nacional, Alberto. Claro, eso es lo que deberíamos de esperar. Antes de ir con nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines, le quiero preguntar a Marjorie Chávez, alguien que siempre se ha inclinado, siempre ha estado en la línea de la defensa de las libertades, preguntarle su opinión. Yo no se lo he consultado y sí me gustaría escucharla en torno a esta intencionalidad, ¿no? Decir que no es que la Defensoría del Pueblo puede ser un espacio que se dedique a hacer estas auditorías o que el Arcotel, por ejemplo, regule los contenidos de lo que procesan, de lo que emiten los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece todos estos disparates? Bueno, realmente esto sería retroceder, ¿verdad? Tener una institución que te dice qué está bien, qué es lo que está mal, que además va a ser o podría llegar a ser, si es que se aprueba el texto original, como lo que era, lo que teníamos antes, ¿verdad? Ya una institución que sustanciaba un proceso y que tomaba decisiones sobre qué era bueno, qué era malo, y que además tenía capacidad de generar multas. Y la Defensoría del Pueblo no es, no es una institución para poner multas administrativas, pues la Defensoría del Pueblo es una garantía institucional de los derechos fundamentales. Ergo, pues más bien debería observar el respeto por la libertad de expresión y no lo contrario, un órgano sancionador, inclinado hacia las restricciones de dicho derecho. La Defensoría del Pueblo no es una institución creada para la imposición de sanciones administrativas. O sea, esto era una de las barbaridades que tiene pues aún el informe aprobado por la Asamblea Nacional. Terrible, terrible. No, permítame, Eduardo tiene otras consultas. Estamos conversando con Marjorie Chávez. Ella es representante de la provincia de Pichincha en la Asamblea Nacional Legislativa. Gracias, Alberto. Muchas gracias. La verdad, asambleísta Chávez, que usted, como decía Alberto, y lo hemos comentado todos, ha tenido un trabajo realmente muy bueno y ha sido, sobre todo en la ley, ¿no? Y dejando claro, igual que sabemos nosotros, que se es libre o no se es libre. Y pienso de esta forma, y lo que dice Alberto lo recogemos, y creo que la comunidad, y no solamente el gremio, la gente piensa que se está obrando bien.
El procedimiento es que luego de que esto pasa a la Corte, tiene que volver a la Asamblea. No obstante, la Asamblea no tiene mayor cosa, sino si dicen que el procedimiento es constitucional o no, lo tiene que aprobar. ¿Es así o no es así, asambleísta Chávez? Esa primera parte del veto, sí, esa primera parte del veto por constitucionalidad, pues pasa por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si la Corte, pero en el caso de que la Corte concluye que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea deberá remitir los artículos objetados por... me están timbrando. Ya, tranquila. Entonces, en el caso de que la Asamblea, o sea, la Corte que dictamina que no hay inconstitucionalidad, ese era el caso, la Asamblea Nacional tiene que enmendar los artículos declarados inconstitucionales. Ese es el trabajo que nos tocaría hacerlo, y tiene que remitirse nuevamente el proyecto íntegro para la asunción del presidente. Eso en el caso de que se dictamina que hay inconstitucionalidad. Si no hay inconstitucionalidad, pues la Asamblea deberá remitir los artículos objetados por inconstitucionalidad al registro oficial. Pero sí, como usted lo menciona, nuestro trabajo en estos artículos pues no tienen el mismo tratamiento que los que son por inconveniencia. Entonces, los artículos por inconveniencia sí tienen que ser tratados en un informe que llega a nuestra comisión. Veamos cómo va el tratamiento dentro de la comisión. Todavía no nos hemos reunido después de haber recibido el veto, y dependiendo de cómo esté el informe, pues harán las mociones. Y eso también es importante, ¿no? Que la ciudadanía sepa que no es que uno aprueba o no aprueba un veto tal cual está, sino que luego de un análisis dentro de la comisión se hacen mociones, y hay que ver cómo quedan las mociones, porque incluso podría hacerse por articulados. Entonces eso ya va a depender también de la decisión política que se tome dentro de la comisión. Es decir, que todavía, digámoslo así, nos falta un tiempo para ver en qué mismo queda este pretendido deseo de un grupo de volver a la Inquisición, con Torquemada incluido y todo, por un lado, y en el tema ya práctico, porque tiene algunas instancias, según la hemos escuchado y hemos conversado con otros colegas, abogados y periodistas también, tiene constitucionalistas, todavía tiene un tiempo. ¿Usted cree que esto será 30 días, quizás un poco menos o un poco más, asambleísta Chávez? Bueno, primero hay que esperar que llegue la respuesta de la Corte, y si luego de tener ya toda la documentación, pues son los 30 días. Si también la comisión no llegase a mandar el informe al Pleno, también pasan los 30 días, ¿verdad?, de la ley, y ya pues allanaría lo que se conoce como el allanamiento tácito, si es que esto llegara a ocurrir. Pero sí, pueden ser un poco más de 30 días que tardemos en conocer qué ocurre dentro de la Asamblea Nacional respecto a este tema. Va a depender inicialmente de cuando la Corte envíe su opinión respecto al veto por inconstitucionalidad. Qué interesante, es decir, son 30 días que hay que estar muy expectativa, el gremio y la gente que cree en la libertad, que es la mayor parte, si no decir el 80% del Ecuador, que en las libertades, debemos estar expectantes y atentos para que esto se dé y quede como se debe de hacer, ¿no? Se debe de hacer, asambleísta Chávez. Yo de mi parte no tengo nada más, Alberto. No, agradecerle siempre su gentileza y amabilidad por su predisposición, su gentileza, ser tan didáctica, y pues seguiremos conversando. Gracias a nombre del diálogo de Eduardo Mendoza Paladines, Alberto Quintana Vera, y de todos los que hacemos I99 TV y 99 Radio, le mandamos un abrazo y esperamos conversar con usted pronto. Gracias por su gentileza. Muchas gracias a ustedes, un lindo fin de semana y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Hasta pronto. Son las 9:47.